Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Y regresamos en directo desde el estudio 101 en esta primera emisión de la temporada, caminando hacia 40 años del Espacio en Blanco. Recordar que la próxima semana estaremos en Toledo realizando un programa especial en el Castillo de San Servando con invitados de lujo y no queremos que os lo perdáis. 633 50 50 11 es la manera de participar en ese concurso. Tenemos una entrada doble para que vengáis a vernos. Y ahora seguimos con más temas, de esos temas que a veces dan más miedo. Este es un aviso. Hasta los topes ya. Llegan hasta los topes y con una lista de espera de más de 100 personas. Sí. O sea que este año me da mucha pena porque va a haber mucha gente que se va a quedar fuera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si conseguimos repetir el año que viene igual que este año. Vale. Es un placer ir a ese congreso con tanta gente interesante. Seguiremos informando, pero tú, investigando en todo esto, has encontrado una organización que se dedica a comunicar con los muertos. Bueno, sí, la verdad es que a lo largo de todo el tiempo que estoy organizando congresos siempre me preocupo de mirar por ahí pues algunas personas que de alguna manera se aprovechan de los demás. Y ahora me llamó mucho la atención pues el encontrar a alguien que dice que ha inventado una máquina para poner en contacto a personas con sus seres fallecidos. O sea, que me quedé pasmado cuando me enteré de esto. Espera, explícame un poquito más eso. ¿Una máquina para comunicarse con los seres fallecidos? Sí, una máquina mediante la cual ellos afirman que pueden grabar la voz de los hijos, por ejemplo, de aquellos padres que han perdido un hijo, y que, bueno, incluso los padres pueden reconocer la voz de su hijo, recibir mensajes con la forma de hablar que tenía su hijo, y bueno, pues podemos entender que puedan ser psicofonías, ¿no? Pero hasta dudo que puedan ser psicofonías. Ya, para eso tenemos a Pedro Amorós, luego vamos a hablar con él. ¿Cómo es la máquina? ¿Sabes algo? No vamos a dar nombres porque no queremos... Simplemente esto es un aviso para esa gente que a veces está necesitada de que le den alguna respuesta, que hay que andarse con cuidado en este camino. Si más adelante vemos que la cosa se complica, quizá tengamos que dar nombres, pero hoy simplemente es un aviso. ¿Cómo es la máquina? ¿Sabes algo? La máquina realmente yo creo que, aunque en uno de los vídeos que publican en la red dicen que es una máquina con la que están experimentando, que le quitan y le ponen piezas para investigar y llegar a conclusiones más acertadas, yo creo que al fin y al cabo lo que utilizan es el sistema de un grabador para intentar captar psicofonía, ¿no? Utilizando pues una banda de radio de fondo, etcétera, etcétera. Un sistema que ya está inventado. Lo que ya es más cuestionable es que con eso se permita comunicarse con los familiares. Y bueno, pues imagino que Pedro Amorós, que está ahí, nos hablará del tema. Vale. Hemos recuperado algunas de esas, entre comillas, supuestas psicofonías. Vamos a escucharlas dentro un poquito. Pero ¿qué ofrecen, Rafa, qué ofrece esa organización a la gente que va a su centro? Bueno, vamos a ver. En principio, la persona que de alguna manera lidera la organización, pues está liderando una organización supuestamente de investigación psíquica. Y digo supuestamente porque aunque esta persona se rodea de médicos y dice colaborar con investigadores a nivel mundial, pues esta persona está de alguna manera falseando su currículum, cosa que ya llama mucho la atención. Es decir, esta persona afirma ser doctor en metafísica, nos hemos puesto en contacto con la universidad donde dice haber cursado sus estudios y allí no lo conocen de nada. Además, en esta universidad, en su página web, están publicadas todas las personas que han hecho la licenciatura y el doctorado y tampoco aparece en la lista. Pero vamos, es un hecho que ya te pone un poco en alerta, ¿no? Una persona que falsifica su currículum, ¿qué puede ofrecer a nivel de investigación o incluso a nivel de poner en contacto a estas personas con sus familiares? Pues lo único que se esconde detrás es la venta de un libro, de 2 libros que tiene, y luego también pues intentar sacar dinero, ¿no? Porque aunque dice que es gratuito las sesiones donde se ponen en contacto con esos supuestos familiares, pues la verdad es que todas las personas que quieren asistir a estas sesiones de experimentación tienen que pagar 250 euros por sesión. O sea, imagínate, dice que han pasado por esas sesiones más de 100 personas, pues si es así, se ha embolsado una gran cantidad de dinero por personas, para enseñarle a esas personas que se puede contactar con sus familiares. O sea, una barbaridad. Vamos contigo, Pedro. Tú has analizado algunas de esas supuestas psicofonías, ¿verdad? Sí, algunas no, prácticamente todas las que hay publicadas. Vale, sí. Déjame que escuchemos alguna.
¿Eres feliz? Dice si eres feliz, pregunta. Sí, la pregunta que realiza es si eres feliz, y supuestamente aparece un sí y luego la palabra madre, ¿no? Déjame que lo volvamos a ver si lo escuchamos. ¿Eres feliz? Vale, sí, madre, se me dio, entiende. El problema que tiene ese tipo de grabaciones, por lo menos las que yo he investigado aquí, prácticamente de las que estamos hablando, es que primero no tienen cola de entrada, no tienen cola de salida. Esto significa que no podemos escuchar el compendio de lo que es la grabación un poquito más extensamente para poder analizar si se trata de una frecuencia armónica de radio o si se trata de una frecuencia modulada, ¿no? Y esto, bueno, pues nos hace sospechar muchas cosas, sobre todo cuando tenemos mensajes tan sumamente modulados en tono y timbre como son este tipo de psicofonías, ¿no? Vale, vamos a escuchar una segunda que parece que dice: mamá, te quiero, mamá. Mamá, te quiero, mamá. Vamos a repetirla de nuevo. Mamá, te quiero, mamá. Es clarísima, ¿no? No sé si parecen dos voces, ¿no? Es que ese es el problema, que es demasiado clara. Y los que estamos acostumbrados a escuchar psicofonías, entre los que te incluyo, porque son ya muchos años escuchando, sabemos perfectamente que cuando una psicofonía se escucha muy clara, cuidado porque puede dar lugar a errores. Y en este caso tenemos varias voces, ¿no? Que son claramente identificables, y que evidentemente el tono y el timbre y sobre todo la frecuencia normalizada está muy contundentemente grabada, con lo cual implica a que muy probablemente esto se trate de una emisión de radio, se trate de una frecuencia que haya entrado por distintos tipos de método, es decir, yo no puedo darle la credibilidad que debería de tener, claro. Vale, escuchamos una tercera que no sé si dice canción respuesta. Vamos a escucharla. ¿La repetimos otra vez? Extraño, parece que se oyen voces por ahí, por el fondo, ¿verdad? Una voz de mujer también como... Sí, una voz cantando, sí. Esta grabación, hemos puesto 3 ejemplos, ¿no? Pero bueno, se podría extender al resto de grabaciones. Esta grabación es muy curiosa, sobre todo porque ofrece un matiz de contraste modificado. Esto significa que el compendio de una grabación, cuando se expone, yo por ejemplo en mis aventuras del misterio, ahí en el programita mío suelo poner los momentos de grabación, ¿no? Y realmente se nota cuando entra una grabación, y lo primero que hago es poner el original, el contexto original donde se obtiene, ¿no? Para posteriormente poner, si cabe, una amplificación. Pero esta grabación está totalmente modificada, tiene una serie de filtros que impiden que la frecuencia base de la radiación entre. Yeah. Y esto lo que causa es una desconfianza total. Es decir, desde mi punto de vista, esto se trata de una emisión de radio. Vale, igual estamos siendo demasiado malos y lo que han hecho en la página es hacer lo que a veces hacemos aquí, ¿no? Limpiar bien la psicofonía para que se escuche, quitamos el antes y el después y nos vamos al meollo y está siendo malo, digo yo. Bueno, estoy analizando técnicamente, ¿no? Porque creo que lo que se expone, bueno, lo que Rafa estaba exponiendo es un tema muy delicado, ¿no? Cuando sobre todo, bueno, algunas personas puedan querer o puedan llegar a servirse de determinadas artes y mañas para un poco confundir a la gente, ¿no? Eso no me parece bien, y por eso, bueno, pues creo que hay que analizar bien qué es lo que hay, ¿no? Pero entre el compendio del 100% de las grabaciones que se ofrecen como pruebas, pues evidentemente no me podría llegar a quedar con ninguna. Rafa, no se puede jugar con la esperanza de las personas que han perdido a seres queridos, ¿verdad? Y que buscan, a veces en métodos extraños,
una respuesta que a veces, bueno, ¿verdad? Sí, la verdad es que, mira, uno de los dolores posiblemente más graves y más dañinos que se pueden vivir es la pérdida de un hijo. Es algo que por mucho que nos podamos imaginar, ni tú, ni yo, ni nadie que haya sufrido esa experiencia lo puede ni siquiera empatizar, ¿no? Entonces, aprovecharse de esa circunstancia, porque yo he hablado con muchos padres que han perdido a hijos, están realmente desesperados. Algunos hasta pierden la felicidad, las ganas de vivir, y se agarran a lo que sea. Entonces, si una persona le dice, mira, yo tengo la forma de hacerte ver que tu hijo está vivo, pues se agarran y pagan lo que sea. Entonces, esa es la pena, ¿no? Que haya gente que se aproveche de estas circunstancias. Y sabiendo que hoy en día hay un montón de investigadores a nivel mundial que llevan muchísimos años haciendo psicofonías y que ninguno de ellos ha sido capaz de afirmar que esas voces que se graban en estos aparatos corresponden a seres fallecidos, y mucho menos que se puede establecer un diálogo, como ellos afirman. Es que ellos afirman que mediante este sistema tú puedes dialogar con tu hijo, hacerle preguntas y él te contesta. Lógicamente, no en ese momento. O sea, el supuesto artífice de este engaño lo que hace es llevarse la grabación a su casa, dice que la limpia y luego se la envía a los padres. Bueno, pues ese es ahí donde está el problema, es decir, no fiarse de eso, por favor. Yo no sé, mira que en el Congreso vemos muchas personas, muchos padres que han perdido hijos, y yo se lo digo, tener cuidado donde vais, curandero, medium y demás, porque hay que tener mucho cuidado. Hay gente que vive de esto y es un fraude. Entonces, es cierto que posiblemente a nivel real de investigación hayan personas que estén llegando y estén avanzando mucho en estos campos, pero no hasta el punto de afirmar que tienen una máquina con la cual pueden hablar con sus hijos, porque eso no existe todavía, por mucho instituto de investigación, de conciencia y de lo que sea. Eso es falso. Entonces, hay que decirlo así de... Rafa, no sé si quieres dar la dirección de ese congreso increíble que se va a celebrar en Albacete. Sí, bueno, la página web es envidadespuesdelavida.es. Bien, Pedro Amorós, forma de contacto contigo para que escucharas las voces extrañas a veces que tienes. Bueno, pues en YouTube, Aventura del Misterio, ahí tenéis el canal mío, y por supuesto pues Facebook, siempre hay un contacto abierto. Perfecto, que sigamos teniendo aventuras en el misterio. Un abrazo fuerte para los dos, Pedro, Rafael. Gracias. Igualmente para ti. Nos vemos pronto. Besitos para los abrazos. Chao. Hasta luego. Chao. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de ese aviso. Pero nos vamos con una nueva compañera que se une al Espacio en Blanco y que nos va a mostrar algunos lugares y leyendas de un sitio muy especial, ya veréis. Viajamos hoy hasta la comunidad de Castilla y León, concretamente hasta Salamanca. Salamanca es una de las mecas de la España mágica que todo amante de las leyendas y misterios tiene que visitar una vez en la vida. La ciudad es sinónimo de magia, y cuando menos te lo esperas, puedes descubrir algo maravilloso en ella. A lo largo de los próximos minutos, vamos a tratar de desvelar algunos de sus misterios y leyendas. En nuestro empeño por daros a conocer lugares mágicos, enigmáticos de nuestra geografía, nos faltaba una provincia y hemos encontrado a la persona idónea para hablar de todo ello. Ella es Ana Esther Méndez. Nos vamos hasta Soria para hablar con ella. Buenas noches, Ana Esther. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar con todos vosotros y de participar en un programa que para mí es un auténtico referente y que ha iluminado tantas y tantas noches de mi vida. O sea, que eres oyente del programa. Soy oyente, además, desde hace muchos años y ha sido uno de los motivos que me ha inspirado también para escribir, que es algo que me encanta. Pero aparte, pues me encanta también el mundo de los enigmas, del misterio, de la historia, y vinculados esos dos temas, pues al final ha nacido este proyecto, que también os tengo que agradecer a vosotros, claro que sí. Salamanca de leyenda. Ya me has contestado la mitad de las preguntas que te quería hacer. Eres graduada de periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora estás aunque el libro habla de Salamanca, estás en Soria y eres la jefa de redacción de Canal 9 y Soria Televisión. Sí, así es. Ya llevo un año en Soria, una ciudad que también me encanta, por cierto, sobre la que también estoy escribiendo actualmente. Y estuve 12 años de mi vida viviendo en Salamanca, una ciudad que me regaló mucho. Yo creo que se lo regala a todo el mundo que pasa por allí y a la que era de justicia también regalarle pues un libro, un pequeño documento que recogiera al menos algunas de sus leyendas más destacadas. Ajá. Un compromiso te pido. Yo he estado muchas veces en Salamanca, pero no conozco, nada de lo que nos vas a contar esta noche. ¿Algún día me lo enseñarás? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Espero que te encante y que te enamore tanto como me ha enamorado a mí. Seguro que sí. Has recibido un montón de premios y ahora eres la delegada del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Estudia Geografía, Historia y además Criminología. Así es. Me gusta mucho estudiar. tengo esa peculiaridad que me encanta estudiar porque considero que soy muy inculta y necesito seguir aprendiendo día tras día. Te va la marcha. Sí, mucho. ¿Y te gustan los misterios? ¿Te ha pasado alguna vez alguna historia extraña que hayas visto algo por ahí en ese deambular que has tenido por tantos sitios? Pues a mí directamente no, pero a personas muy cercanas a mí, muy cercanas, de mi círculo más cercano, sí que les han pasado cosas. Yo estoy deseando que me suceda algo inexplicable, pero finalmente siempre le encuentro explicación y yo sí que creo en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, sí que ligado a la historia del Camino de Santiago, sí que a un familiar mío muy cercano tuvo una situación un poco compleja. No lo tienes que contar. ¿Quieres ahora? Sí, si queréis os lo puedo contar ahora. Fue en uno de los pueblos, no recuerdo el nombre, uno de los pueblos más pequeños que quedaba en el camino. Me parece que era pasando Palas de Rey o algo así. Y eran un grupo de 3 personas, una de ellas muy creyente, otra en la religión católica me refiero, otra, bueno, pues que también se acercaba a los templos para rezar y otra que no creía. Entonces, cuando ellos visitaban cada uno de los lugares, de los pueblos, los 2 que sí creían más se dedicaban a buscar ese templo para rezar, mientras que el otro, bueno, pues se dedicaba a dar un paseo por el pueblo y por otros lugares. Entonces, cuando llegaron a este pequeño pueblo, que ya te digo que no recuerdo bien el nombre, se adentraron en una de las iglesias, que como muchas iglesias gallegas, pues está rodeada por el cementerio a su alrededor y al mismo tiempo este cementerio se encuentra perimetrado. Entonces ellos 2 se pusieron en el interior del perímetro, pero en el exterior de la iglesia a rezar porque la iglesia era muy pequeña, estaba cerrada, como sucede tantas y tantas veces que nos las encontramos cerradas porque no hay quien las pueda cuidar o conservar el patrimonio. Y el otro hombre se quedó fuera. Bueno, pues ellos 2 estaban rezando, uno a cada lado, digamos, de la puerta de la entrada. Cada uno de ellos tenía visibilidad de cada uno de los costados y uno de ellos se percató de que por la parte trasera había un hombre. Y dijo, anda, pero si está ahí el párroco, pues vamos a avisarle para que nos abra la iglesia. Y el otro dijo, vale, pues vamos cada uno por un lado y nos encontraremos y le encontraremos detrás. Con la situación que se encontraron fue que sí que se vieron efectivamente ellos 2 detrás, pero no había nadie. Y el otro solamente le había visto uno de los 2, al cura. El otro no había visto nada y le preguntó el que no había visto, ¿y cómo es posible que supieras que era el cura? Iba vestido con el alzacuellos, con sotana, efectivamente, o algo así, y contestó que no, que iba vestido normal. Pero bueno, pero entonces, ¿cómo es posible que lo haya sabido? Dice, no sé, simplemente lo supe. Total, que siguieron dando vueltas alrededor y no encontraron a nadie. Y era imposible que alguien saliera de allí porque los muros eran bastante altos y más para una persona que pues a lo mejor tendría 60, 70 años, tal y como él lo describió posteriormente. Era imposible que pudiera saltar por allí. No dieron con la solución, finalmente salieron de allí
empezaron a preguntar por el pueblo a la gente porque uno de los dos es bastante inquieto y, bueno, pues estos temas siempre le dejan la mosca detrás de la oreja. Y una vecina les dijo que había habido un párroco que había fallecido recientemente. No supieron en ningún momento si esa aparición tuvo que ver con el párroco. Yo la verdad que el hombre al que se le apareció, le creo al 100% porque me parece una persona muy cabal. Y mira, me acabo de acordar del nombre del pueblo porque también tiene su historia y sus leyendas. Es un pueblo que se llama Gonzar. Y hay una leyenda también, si lo buscamos, es de la espiritada de Gonzar, a espiritada de Gonzar que dicen en gallego, una mujer que decían que su cuerpo permaneció incorrupto y, bueno, en fin, tiene muchísima leyenda. Y ya te digo que eso le pasó a una persona muy, muy, muy cercana a mi entorno. Pues como vemos, Ana Ester, que te gustan los misterios, vamos con ello. Pocas veces, o no tantas veces, se habla de Salamanca o de Soria, dos provincias, bueno, que están llenas de leyendas. Y hoy contigo vamos a aprovechar, si te parece, Ana Ester, a profundizar más en Salamanca. En tu libro hay un capítulo que hablas de los primeros pobladores de Salamanca como a alguien o algunos seres misteriosos. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de Salamanca? Pues los primeros pobladores ni siquiera tenemos tampoco pruebas fehacientes de quiénes fueron, porque hay quienes hablan de los betones, de los baceos. Lo que está claro es que nos dejaron unos berracos muy parecidos a los toros de Guisando, los famosos toros de Guisando que todos conocemos, unos berracos que todavía continúan en los lugares más importantes del centro de Salamanca, por ejemplo, custodiando su famoso puente romano en Ciudad Rodrigo. ¿Qué son los berracos? Pues los berracos... ¿Como toros o cerdos? O... Como toros sí, un cerdo, un toro, no está muy claro el animal que es, de piedra, muy grandes, tampoco está muy claro su origen, su significado, es todo muy misterioso el entorno de estos berracos y ha suscitado misterio a lo largo de muchos años y de muchísimos siglos, porque de hecho con la revuelta de los comuneros que hubo en el siglo XVI, hubo mucha polémica porque se desconocía el origen de estos berracos, incluso se vincularon a los revolucionarios cuando estos berracos son antiquísimos. Estamos hablando antes de Cristo, antes de los romanos, bueno, pues los vincularon a los revolucionarios. También en pleno siglo XIX con la guerra contra los franceses, también se habló de que si estos berracos había que destruirlos. Uno de ellos lo llegaron a tirar al río Tormes y permaneció muchísimos años por esos miedos absurdos sumergido en pleno siglo XVI, cuando era mucho más antiguo. Han suscitado siempre muchísima controversia y son enigmáticos y al final son testigos de esos ancestros que tenemos en Salamanca. Pero no se tiene todavía claro quiénes eran los primeros pobladores, ¿no? Los primeros pobladores, ya te digo, en principio, pues los betones, los baceos, las líneas del Duero están a veces muy difusas. Hubo muchos pueblos, como ha pasado en esa Hispania prerromana, en esa península que tenemos tan diversa, y se habla de betones, se habla de baceos, pero los historiadores no terminan de ponerse muy de acuerdo. Salamanca es conocida por los estudiantes, la universidad y la gran cantidad de estudiantes que van ahí. Supongo que buscarán casas y algunas de ellas son casas encantadas, ¿no? Hablas de ello en tu libro. Hay muchas en Salamanca y seguro que muchas que no conocemos aún, porque sus moradores en ocasiones no quieren contarnos su historia, pero una de las más conocidas lleva un nombre también ya misterioso de por sí, que es la Casa de las Muertes. Wow. La Casa de las Muertes que sí llama muchísimo la atención de la gente, porque se decía que en ella había unas calaveras en la fachada. La verdad es que es una fachada espectacular, una fachada plateresca que es impresionante, y en ella se dice que se han cometido muchísimos crímenes por temas de herencias, por desengaños amorosos, duelos. A lo largo de los siglos se hablan de diferentes crímenes durante el siglo XX, XIX, XVIII. Y bueno, pues algunos están a caballo entre la leyenda y la realidad, pero otros sí que son reales, sobre todo los últimos, los que nos encontramos en torno al año 1916, 1920. Ahí hubo muertes, no muertes, sino asesinatos, y eso siempre ha generado mucho misterio. Hay quien dice que se escuchan voces por la noche, y yo no pasaría una noche allí por si acaso, y si la pasásemos sería para investigar, por supuesto.
Ya. ¿Hay testimonios de gente que haya podido escuchar las voces e incluso ver alguna otra cosa extraña? Sí. Yo además he podido hablar con 2 personas que trabajaron en ella, no permanecieron en ella pernoctando, pero sí que trabajaron en ella. No quieren hablar en público, eso es algo que sí que me ha pasado en varias ocasiones con las personas con las que he hablado, pero sí que me contaban que dotando de seguridad a esa vivienda, que es una vivienda señorial, hay puertas que se han cerrado solas cuando no hay corriente, puertas además muy pesadas, puertas que son las típicas de las casas antiguas, difíciles de mover, se han cerrado solas, luces que se han encendido también sin aparente motivo porque nadie estaba presionando su interruptor. Son algunas de las cosas que me han contado que sí que han sucedido y no hace tanto, a lo mejor estamos hablando de hace 10, 15 años. Hay un capítulo en tu libro que me llamó mucho la atención, el lunes de aguas. Y has visto qué cantidad de sonidos está habiendo y cortes, y debemos estar más acompañados de lo que creemos, Ana Ester. Sí, la verdad es que yo creo que sí, que nos están acompañando todos los espíritus que hay contenidos en el libro, porque al final, cuando uno habla de sus historias, los mantiene vivos y aparecen, efectivamente. Espero que sean todos buenos. El lunes de aguas, ¿qué es eso del lunes de aguas? Pues el lunes de aguas es una tradición muy curiosa que hay en Salamanca, que se celebra después de la Semana Santa, y es que cuando llega la Semana Santa, desde hace ya varios siglos, llega un momento, que si no me equivoco fue en el siglo XVI, en 1543, cuando tenemos al futuro rey Felipe II, hijo de Carlos I de España, que llega a Salamanca y llegaba con un objetivo que era clave, que era casarse con una adolescente que era María Manuela de Portugal. Los dos tenían 16 años, eran muy jóvenes, pero Felipe ya era muy casto. ¿Y qué sucede? Que cuando está en Salamanca observa que hay ciertas costumbres que no le gustan. Él esperaba que fuese una ciudad de estudiantes y empieza a ver pues, que hay mucho desmadre, que hay mucha mezcolanza pecadora por allí, y decide pues que en Semana Santa se salvaguarde la pulcritud moral de sus calles a partir de una serie de medidas, y una de ellas era que las prostitutas sean expulsadas de la ciudad durante esos días santos, y que sean conducidas a los arrabales que se encuentran justo al otro lado, en la otra orilla del río Tormes, que es el que surca la ciudad de Salamanca. Entonces estas prostitutas tienen que abandonar la ciudad, y cuando termina la Semana Santa, un sacerdote, que es el que se encarga de ellas, que es comúnmente conocido como el padre Lucas o padre... no sé si lo podemos decir. No sé si podemos decir su denominación. El padre Putas, vale. También se le conocía con ese nombre. Pues él es el que cuida de ellas y el que las trae de vuelta surcando en una barca el río Tormes cuando pasa la Semana Santa. Y entonces esa jornada, que es el lunes de aguas, comienza a llamarse el lunes de aguas porque regresan surcando el Tormes, se forma una algarabía brutal en la otra orilla, a la que vuelven, en la orilla de la ciudad, y los muchachos que han estado conteniéndose durante todos esos días se envuelven y se vuelve aquí un desmadre. Y con el paso del tiempo, esa fiesta de regreso de las prostitutas pues se convierte en una fiesta más familiar, a la que acuden también todos los estudiantes de la universidad, y en la que es tradición comer el tradicional hornazo de Salamanca, que es como si dijéramos una empanada bastante gruesa, muy contundente, rellena de todo tipo de carnes, de chorizo, de lomo, de salchichón, de un montón de cosas para no quedarse uno con hambre. ¿Y se sigue haciendo todavía? Sí, se sigue haciendo, y además la afluencia de público a la orilla del Tormes durante toda esa jornada es enorme. De hecho, ese día es festivo en Salamanca, se celebra por todo lo alto, y es una tradición ahora que las familias acudan todas juntas a la orilla del río Tormes a realizar ese picnic y comer su hornazo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Vale, cambiamos un poco la onda, dejamos ese lunes de aguas y nos vamos a ver milagros. Has recopilado unos cuantos en tu libro. ¿Qué tipo de milagros?
Pues milagros como los que dan fama al patrón de la ciudad de Salamanca, que es San Juan de Sagún, además un patrón que procede, como su propio nombre indica, o mejor dicho, su apellido, por así decirlo, de la ciudad de Sagún, que está en mi tierra, que está en León. Y bueno, pues era un fraile que procedía de allí y que fue capaz de detener a un toro en una calle de Salamanca. Fue uno de los milagros que realizó, y de hecho es muy curioso porque se dice que la frase que él lanzó en pleno siglo XV, XVI me parece, porque en el XVII le beatificaron, la frase que lanzó fue «Tente necio», cuando el toro se escapó por el centro de la ciudad, y la calle hoy en día se llama calle Tente necio, ¿sí?, por ese mismo motivo. Pero es que él mismo salvó a un muchacho que se cayó a un pozo en pleno centro de Salamanca, y cuando le extrajo de allí decían que el pozo le parecía que era amarillo, y esa calle hoy en día se llama calle Pozo Amarillo también. Qué curioso, cuando uno rasca un poco, lo digo muchas veces, la historia, y empieza a desenterrar leyendas y sucesos, ¿verdad?, que no deberían de perderse. Efectivamente, no deberían de perderse, y a veces también nos dan muchas señas de los lugares en los que nos encontramos, porque no tiene mucho que ver con este tema, pero sí que los nombres de las calles, de las plazas, también nos dan muchas pistas. Por ejemplo, hay una plaza en Salamanca que se llama, muy famosa para todos los salmantinos, además muy querida, porque hasta hace muy poco había allí un poeta muy famoso que se llamaba Adares y regalaba sus versos a todos los viandantes que paseaban por allí. Pues esa plaza se llama Plaza del Corrillo, y mucha gente pensaba que se llamaba así, recibía este nombre porque la gente acudía como un mentidero, a charlar con sus amigos, con sus corrillos y a contar chismes. Y no es así, el motivo es mucho más sencillo, mucho más simple y más llano, que es que se llamaba Plaza del Corrillo porque había tantísimo trasiego, allí había un mercado, que las pisadas de la gente no dejaban crecer la hierba, y tan solo había un corrillo de hierba que naciera, que pudiera salir adelante. En el resto de lugares no era posible, y por eso recibe el nombre de Plaza del Corrillo, con lo cual me parece muy interesante siempre profundizar y rascar un poquito más en nuestra historia para poder comprender pues cosas tan cotidianas como el nombre de las calles o las plazas por las que pasamos. Qué bonito que podamos hacerlo. Y de milagros nos vamos a diablos, el diablo. ¿El diablo anduvo por Salamanca? El diablo anduvo por Salamanca. Iba a decir, espero que no ande, pero anduvo. Bueno, anduvo, no sabemos si seguirá todavía. Con el diablo nunca se sabe por dónde anda, y si camina por aquí, al menos que sea un poquito lejos de la gente. Hay un lugar en Salamanca que permanece cerrado, solamente se puede entrar con visita, que es la famosa Cueva de Salamanca, y se encuentra al lado de una torre que se llama la Torre del Marqués de Villena. Pues en esta Cueva de Salamanca se dice, a través de varios libros que ya eran publicados en pleno siglo XV, ya hay constancia desde hace 500 años, en esos libros se dice que el diablo descendía a la ciudad de Salamanca para impartir su sabiduría o sus malas artes, su mala praxis, a unos alumnos escogidos a los que les enseñaba pues esas materias de magia negra que luego podían aprender. ¿Y qué les pedía el diablo a cambio? Pues que echaran a suertes quién de todos ellos finalmente se tenía que quedar con él. No es que se quedase con su alma, es que se quedaba con el propio estudiante. Y eso es lo que se contaba. Sí. No, te preguntaba, me parece, querido, que había también cuestiones carnales de por medio. ¿El diablo pedía algo así a cambio? Sí, también hay versiones de la leyenda que cuentan que el diablo hacía de las suyas por las noches en Salamanca, sobre todo con las mozas. Estamos hablando de una época en la que los estudiantes son sobre todo masculinos, y con las mozas del lugar sí que se cuenta también en varias de esas leyendas, como decimos, además leyendas muy añejas, muy antiguas, siglo XVI, siglo XVII, que el diablo salía para hacer de las suyas y cumplir sus intereses pecaminosos. Vale, saltamos ahora a otro capítulo, la hazaña del Mariquelo. ¿Quién era el Mariquelo? ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. ¿Quién era el Mariquelo y quién es el Mariquelo? Porque sigue existiendo, aunque hubo unos cuantos años en los que no existió, pues porque no hubo relevo, porque la familia que lo hacía decidió no seguir haciéndolo. El Mariquelo, o la familia de los Mariquelos,
es un hombre, en este caso, que asciende trepando por la torre de la Catedral de Salamanca para dar gracias a Dios, porque se salvó la ciudad de Salamanca de un importante terremoto que hubo, el conocido como terremoto de Lisboa, en el siglo XVIII, que además afectó a muchas ciudades de España, incluso en Andalucía llegó a causar muchísimos estragos. Pues en Salamanca también hizo que se cayesen varias campanas y hubiera varios destrozos, pero no hubo que lamentar víctimas. Y por ello los salmantinos, en este caso la familia de los Mariquelos, que eran los encargados de tocar las campanas en ese momento y de dedicarse al cuidado de la catedral, pues decidían cada año, por esas fechas, ascender, trepar por la torre para agradecer que Dios se hubiera acordado de Salamanca y que no hubiera ocurrido ninguna desgracia mayor. Y es algo que todavía se sigue haciendo, incluso durante la pandemia. Ahora mismo, por peligrosidad, pues se han tomado ciertas medidas y ya los últimos tramos los hace desde el interior, pero cuando llega arriba es muy sorprendente porque aparece por un ventanuco que hay en el reloj de la torre, toca además las charradas, que son las canciones tradicionales típicas de Salamanca, con su gaita y su tamboril, y es muy emocionante verlo. Es muy emocionante porque además la familia de los Mariquelos, yo que he podido entrevistarles y charlar con ellos, todavía creen realmente además que Dios salvó a la ciudad de Salamanca y que Dios protege a la ciudad de Salamanca. ¿Y cómo subía? ¿Con cuerdas o trepando por las piedras de la fachada? Antiguamente trepando y bajo la atenta mirada de todos los salmantinos que se agolpan a disfrutar de esa subida, de la que yo no sé si él disfruta tanto, pero es un momento que te pone la piel de gallina, te pone los pelos de punta porque no sabes cómo va a terminar, no sabes lo que va a pasar, y la verdad es que es muy impresionante. Salamanca de leyenda es lo que estamos descubriendo esta noche con Ana Esther Méndez. Otro capítulo que nos llama la atención son las apariciones marianas que también se han dado en Salamanca. Sí, apariciones marianas se han dado prácticamente, yo creo que en todas las provincias de España, y en Salamanca también. En Salamanca además tenemos una de ellas muy famosa en la provincia, porque en el libro también he querido recopilar algunas de las leyendas que más llaman la atención de la provincia, y hay un lugar en la provincia de Salamanca que es mágico, que es la Sierra de Francia. La Sierra de Francia, que está coronada por una peña además, y en la que se encuentra la Virgen de la Peña de Francia, dentro de un monasterio que existe allí. Es una virgen negra, una virgen morena, y que causa muchísima veneración. De hecho, hace no mucho, hace un par de meses, justo antes del verano, tuvimos una peregrinación que se hace a caballo en la cima de esta peña, porque la gente la venera mucho. Se dice que se ha siempre preocupado mucho por la gente de la comarca, pero también por todos los salmantinos. Y esta mujer, esta virgen, en este caso, esta mujer santa, la Virgen María, se apareció, según cuentan, a un peregrino francés que se llamaba Simón Roland, que estando él en París, siendo estudiante de teología en París, soñó un día como la Virgen le llamaba y le decía: Simón, vela y no duermas, porque tienes que venir a buscarme al oeste, le decía. Y claro, él estaba en París y pensó: ¿y dónde me voy yo a buscar a la Virgen? Y pensó en viajar por su país, visitó la Bretaña, pero durante muchos años estuvo de peregrinaje y no encontró absolutamente nada. Siguió peregrinando y cuando ya iba a desistir, otra noche que estaba dormido, volvió a escuchar la voz de la Virgen y le dijo: Simón, vela y no desfallezcas, sigue buscándome. Siguió y no encontró nada. Pero en este segundo viaje, cuando estaba retornando por Francia, decidió desviarse hacia España, decidió hacer el Camino de Santiago. Y cuando estaba volviendo, alguien le habló de que en Salamanca había una peña y una sierra que ya se llamaba Sierra de Francia. Y le llamó la atención el nombre y dijo: pues yo voy a ir por allí. Y cuando fue, la Virgen le volvió a hablar y le dijo que estaba muy cerca. Simón, vela y no duermas. Finalmente, tras un periplo muy largo, llegó a sus oídos que estaba cerca de la Peña de Francia, siguió unos pastores, alcanzó, después de un periplo enorme, la Peña de Francia, estuvo varios días buscando por su superficie,
hasta que un rayo cayó exactamente donde luego él excavó con ayuda de varios vecinos y encontró la talla que hoy en día tenemos coronando la Peña de Francia. Y curiosamente, cuando se desató esa tormenta, porque fue una tormenta por la que cayó un rayo, se dice que a Simón Vela le cayó una piedra que le abrió el cráneo, pero luego siguió viviendo, siguió normal, siguió todo bien. Y hoy en día, en una iglesia, una ermita, mejor dicho, que es la ermita o la iglesia de Nuestra Señora del Robledo, en un pueblito muy cercano allí a la Peña de Francia que se llama Sequeros, se encuentra esa calavera que dicen que es de Simón Vela con el agujero en el cráneo por la piedra que le cayó. Por cierto, he dicho Simón Vela porque habíamos dicho al principio que era Simón Roland, pero la gente luego, como la Virgen se le aparecía y le decía Simón Vela, comenzó a llamarle Simón Vela. Qué curioso. Y era una Virgen negra, ¿no? Eso tiene que ver con templarios también, ¿verdad? Sí, se dice que sí, también pudo haber sido colocada allí por los templarios, oculta, escondida, para ser protegida. Eso ya no está muy claro. No se sabe muy bien cuál es el origen, pero la historia está ahí. Tampoco sabemos, lo que sí está registrado es que este peregrino francés estuvo en toda la Sierra de Francia, en los pueblos de San Martín del Castañar. Están registrados incluso los nombres de los vecinos que le ayudaron a excavar para encontrar esa talla. Y lo que no sabemos es lo que pasó antes de que él se la encontrase, dónde estaba y por qué se encontraba en esos momentos allí o de dónde procedía. Casi terminando, nos vamos a hablar de cuevas. Hay muchas cuevas en Salamanca, has hablado ya de esa por la que entraba el diablo, pero hay más, Ana Esther. Sí, ahí estamos hablando de la cueva de la capital, de la cueva más conocida, pero sí que hay un montón de cuevas también por la provincia. Incluso en esta zona en la que estamos hablando, la Sierra de Francia, junto con una zona que se llama Las Batuecas, que es muy famosa además porque Lope de Vega habla de él en una obra que tiene que se llama Las Batuecas del Duque de Alba. Y allí encontramos canchales muy antiguos, canchales pintados desde la época de la prehistoria, con cabras antiquísimas. Bueno, son zonas de difícil acceso, pero a las que hay que decir que hoy en día hay muchas rutas de senderismo que se realizan y la gente puede llegar, además son rutas maravillosas, y disfrutar de estas cuevas en las que se dice incluso que pereció la mujer de la que estuvo enamorado el propio rey don Rodrigo. Se dice que había una reina mora que estuvo esperándole, porque bueno, la leyenda cuenta que él la secuestró y que se la llevó consigo, pero tuvieron que esconderse porque el padre de ella no quería que estuvieran juntos. Al ser ella una reina mora y él ser cristiano, pues no había posibilidad de unión. Estamos hablando también de un territorio que en diversas ocasiones fue frontera. Entonces la llevó con él, la escondió en una cueva, pero luego tuvo que volver a la guerra, tuvo que volver a combatir. Entonces se dice que su suegro, en venganza, cuando se enteró de que él había vuelto a combatir y que se encontraba en un castillo que pertenece a un pueblo que hoy en día se conoce también como Tejeda y Segoyuela, les desveló a los moros dónde estaba él. Y entonces acudieron y le mataron. Y la mujer, la reina mora, la princesa mora, cuando se enteró, se murió de pena en esa cueva recóndita. No se sabe exactamente cuál es de todas las que tenemos en las Batuecas, en la Sierra de Francia, pero muchas personas ahora conocen a esa mujer como la reina Quilama, y a la cueva también se le conoce como cueva de la reina Quilama o cueva Quilama. Qué curioso. Las Batuecas en esa Sierra de Francia nos han contado muchas experiencias de apariciones con esos seres altos vestidos de negro e incluso visiones de ovnis también. Curioso, ¿verdad? Sí, es un entorno mágico en el que se prodigan mucho esos fenómenos sobrenaturales, también muy ligados, como decíamos, a esa Sierra de Francia. Y sí que es cierto que ha habido pues ocasiones en las que se han vislumbrado luces, incluso se han escuchado sonidos que son impropios. Y es una zona que a mí me recuerda mucho a la de las Urdes extremeñas. Sí. Es una zona muy virgen. Vale, casi terminando. Hablamos de cementerios, que es casi uno de los últimos capítulos que tienes en tu libro. Hay cementerios, bueno, habrá muchos interesantes, pero ¿alguno para destacar? Pues para destacar a mí me encanta, por ejemplo, el cementerio de San Martín del Castañar, que se encuentra dentro del recinto del Castillo de la Biosfera.
es un cementerio que llama muchísimo la atención porque cuando entras, ya entras en un recinto que es turístico y lo que menos te esperas encontrar son tumbas. Y es un cementerio que todavía se sigue utilizando, está a los pies de los restos de ese castillo, de la torre, que es prácticamente el único que queda de ese castillo. Y llama mucho la atención también porque, bueno, pues ahí ha habido... Me contaban los vecinos que han visto figuras por las noches que no identifican porque no es posible que haya vecinos a esas horas por allí, ni siquiera aquellos que van a honrar a sus difuntos. También se han visto figuras por la parte superior de la torre que decíamos del Castillo de la Biosfera. Es un cementerio también que cuenta con diversas macetas que están todas adornadas con frases de poesía, incluso en el suelo. Hay un centro de interpretación justo al lado, pero no es habitual. Esas figuras no son habituales a las horas a las que las describen los vecinos, porque a esas horas no hay trasiego. Estamos hablando de un pueblo que sí que es muy turístico, pero es un pueblo muy pequeño, que prácticamente para llegar a él tienes que ir ex profeso a visitarlo. Sí. Y es extraño. ¿Cómo se llama el pueblo? San Martín del Castañar. San Martín del Castañar. Vale. ¿Y ahí tiene que ver algo con todo esto con las reliquias? Tiene que ver con las reliquias y tiene que ver con toda la historia de la que hablábamos antes. La verdad es que la Sierra de Francia, que es al lugar al que pertenecen todos estos pueblos, es un lugar que merecería un único libro, porque han pasado y siguen pasando tantas cosas, que es un lugar que realmente suscita muchísimo interés y cada vez tiene más enigmas y más incógnitas que siguen sin resolverse. Hemos dado una pequeña vuelta por Salamanca de leyenda con Ana Ester Méndez. ¿Has estado a gusto? He estado encantada, me lo he pasado fenomenal, además hablando de algo que me encanta, porque a mí, como decíamos al inicio, el misterio, la historia y más aún poner en valor todo lo que tenemos y compartirlo con vosotros, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. Un placer compartido. Si tuvieras que elegir un sitio, ¿cuál sería? ¿Un sitio de Salamanca? Sí. Pues quizá San Martín del Castañar. San Martín del Castañar u otro pueblo, también hay otro pueblo maravilloso del que no me quiero olvidar, que se llama Mogarraz, que cuenta en sus calles con pinturas y cuadros pintados a mano por un excelente artista de allí que se llama Florencio Maillo, y es muy emocionante porque la mayor parte de los vecinos que están retratados en las fachadas de sus viviendas han fallecido, y es una manera de dejarles allí patentes y presentes con el paso del tiempo. Ellos ya no están, pero su recuerdo queda ahí y va a perdurar a lo largo de los siglos. Si queréis saber más, Salamanca de leyenda, para hacer un viajecito y conocer esos lugares que ahora en verano quizá apetezca mucho. Ha sido un placer, Ana Ester. ¿Forma de contacto contigo? No sé si tienes página web para que sepan más de ti, de tu trabajo. Pues sí, tengo página web en www.anaester.mendez.com, y si no, también a través de Facebook. Twitter lo utilizo menos, pero Facebook, Instagram, en la página web también hay correo electrónico, así que todo lo que me quieran contar, yo encantada, porque siempre se aprende muchísimo y esto es un acopio de información constante que nos enriquece a todos. Sí, señor, gracias por hacerlo, por enriquecernos hoy esta noche aquí en el Espacio en Blanco. Y te tomo la palabra, o bueno, te comprometo para que me lleves algún día a ver esos pueblos y esos lugares dando una vuelta por Salamanca para conocerla mejor, ¿vale? Eso queda grabado y prometido que así será, y seguramente, quizá, así tengamos oportunidad también de, en mi caso al menos, que pueda presenciar algo que sea sobrenatural ya por fin, porque lo estoy deseando. Gracias, espero que muchísimas gracias. Sea pronto. Un beso grande y un abrazo fuerte. Igualmente, un beso para todos. Hasta prontito. Y antes de terminar, nos vamos hasta Barcelona a hablar con nuestro compañero Ramón Álvarez para dilucidar ese concurso que teníamos esta noche. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, buenas noches. Mucha movida hoy con ese teléfono que teníamos de mensajes. Ha sido un aluvión de mensajes, de llamadas, algo fuera de serie. Qué bien. Tengo aquí un mensaje que nos escuchan en Bora Bora, en
Helsinki, en una isla del Caribe, evidentemente en muchos lugares de casi toda España, en muchos lugares de Europa, de Latinoamérica, pero nunca habíamos recibido un mensaje de Bora Bora de la Polinesia francesa. La Polinesia francesa, ¿verdad? Nunca. Qué bonito. Y Helsinki también. Bueno, ¿cuál ha sido el ganador de esta entrada que tenemos para el Congreso? Pues ya, te digo ya el nombre directamente, que es el señor Jesús Torres, ¿sí?, de Alcaudete de la Jara, en Toledo. Jesús Torres de Alcaudete de la Jara, en Toledo, sí. Perfecto, nos pondremos en contacto con él para que darle la forma de que tenga esa entrada, y te lo agradezco a ti, Antonio Baena, a todos los compañeros que están ahí trabajando ahora mismo, Juan también en Cantabria, y que sigamos, ¿vale? Y que sigamos adelante, y sobre todo quería dar un saludo muy grande a todos los oyentes que nos han estado escribiendo para participar en el sorteo. Dar las gracias a todos ellos. Sí, señor. Juan Gómez, que estaba por ahí, está también trabajando en el Twitter. Gracias, Ramón, seguimos adelante, y gracias por vuestro trabajo a los tres. Un placer, Miguel, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Recordamos el nombre, Jesús Torres del Caudete de la Jara ha sido el ganador de ese concurso que teníamos hoy. Habrá más. Ha sido un placer. Terminamos por hoy. Tenemos que hacer una mínima pausa. Os dejamos ahora con nuestros compañeros. Hay muchas sorpresas esperando esta nueva temporada y queremos compartirla con todos. Y no os preocupéis, vamos a seguir ese camino de los misterios, buscando respuestas de esos temas que os gustan, aunque hoy os hayan parecido algunos un tanto raros. Insisto, os dejamos con los informativos, con nuestros compañeros de Radio Nacional. Hacemos una pausa de 7 días y volvemos a abrir el espacio en blanco desde el Castillo de San Servando en Toledo la próxima semana, con un programa lleno de gente interesante. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer pasar esta primera edición del espacio en blanco bajo esa luna llena que nos alumbra. Nos vemos en 7 días. Vamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.